Episodio 1. La iglesia que no pertenecía al cielo. Nadie recuerda quién la construyó, pero todos sabían una cosa, que dentro de esa iglesia, Dios no escucha. Silencio. Ni un ave, ni un niño, ni una campana que se atreva a sonar. Porque el aire, en ese lugar, no lleva oraciones, lleva advertencias. Ella se llama Amalia. Vino buscando respuestas. Y encontró una puerta sellada con 7 clavos. Y un susurro que no venía del viento. El que entre aquí, no escuchará la voz de Dios. Escuchará la que él expulsó. La iglesia estaba allí, como una herida abierta en medio del pueblo. Oscura, fría, con vitrales que lloraban sin agua. Y un altar que nadie se atrevía a mirar. Una mujer anciana le dio un diario. Era viejo, olía a sangre seca, a pecado no confesado. Hoy, el cielo no respondió a la misa. Hoy, algo más entró por la puerta. Las páginas hablaban solas. Milagros al revés. Santos sin ojos. Confesiones que subían. Y luego caían de vuelta, como si el cielo las rechazara. Y entonces, Amalia decidió entrar, con el corazón temblando. Y una oración que ya nadie usaría. Los clavos sagrados cayeron. La puerta se abrió. Y del interior, salió un aliento. Viejo, espeso, cansado de esperar. Y una campana. Sonó sola. Una sola vez. No fue bienvenida. Fue sentencia. Este fue el primer día en que Amalia entendió que el silencio también puede ser una maldición. Episodio 2. Los milagros que dejaron de salvar. Nadie entra 2 veces en una iglesia maldita, a menos que lo que encontró dentro no lo deje salir del todo. Amalia despertó en el suelo frío. Sus dedos temblaban. Sus labios estaban secos. Y en el pecho una marca roja, como si algo o alguien hubiera reposado ahí. Afuera, el sol apenas comenzaba a asomarse. Pero dentro de la iglesia, no había tiempo, ni luz, solo un murmullo que aún flotaba en las paredes. Milagro no es sanar el cuerpo, es callar el alma. Amalia había cruzado el umbral, y algo dentro de ella sabía que ya no podía volver atrás. Salió tambaleando por la puerta desvencijada. El pueblo la miró, pero nadie habló. Rosario, la posadera, la esperaba en la entrada. Su mirada era la de alguien que ya había visto ese rostro antes. ¿Lo escuchaste?, preguntó, sin adornos. Amalia no respondió. Le mostró el diario. Una nueva página había aparecido, escrita en una tinta que no estaba anoche. Segundo domingo de niebla. La estatua de la Virgen ha girado la cabeza. Ya no mira al cielo. Rosario tragó saliva. Entonces, la iglesia ha comenzado a escribirte. En la plaza, una mujer lloraba frente a una cruz. ¿Está rezando?, preguntó Amalia. No, respondió Rosario. Está recordando. Ahí enterraron a su hijo. Dice que escuchó su voz dentro del templo anoche. Amalia la miró de lejos. Y comprendió. Esa iglesia no solo guardaba pecados, los despertaba. Esa noche, Amalia volvió a leer. Las hojas del diario hablaban de milagros que no eran bendiciones. Un ciego que comenzó a ver, pero solo veía sombras siguiéndolo. Un paralítico que caminó, pero siempre hacia el cementerio. Una mujer estéril que concibió, pero su hijo nació sin reflejo. ¿Milagros? Sí, pero de otro altar. Amalia, por primera vez, rezó, no por fe, sino por miedo. Señor, si aún escuchas, dime qué es lo que quiere esta iglesia. Y en ese instante, la vela se apagó. El diario se abrió solo. Una nueva frase apareció. Tercer milagro. Amalia ya no sueña. Ahora recuerda cosas que nunca vivió. A la mañana siguiente, Amalia encontró a Rosario de pie junto al pozo. Sus ojos estaban hinchados. No había dormido. Alguien golpeó mi puerta anoche, susurró. Y cuando la abrí, no había nadie. Solo esto. Le entregó un rosario. Antiguo, quemado por uno de los extremos. Y en el centro, no había un Cristo. Había un espejo, pequeño, rajado, que solo reflejaba a Amalia, con los ojos cerrados. Ese día, el diario no escribió nada nuevo. Pero la campana volvió a sonar. 2 veces. Episodio 3. El altar donde no se arrodilla la fe. No fue una pesadilla. Fue el recuerdo. Uno que no le pertenecía. Pero lo sentía en la piel. Como si lo hubiera vivido. Amalia despertó con una palabra en los labios. Una palabra que no recordaba haber aprendido. Ekphora. La buscó. No estaba en latín. Ni en hebreo. Era más antigua.
Más íntima. Significaba la ofrenda que se hace con el alma entera. Caminó por el pueblo como una sombra que el mundo ya había olvidado. Y todos la miraban, como si fuera ella la que traía el mal. No la iglesia. Una niña se le acercó. Tendría 7 años. Le entregó un dibujo, hecho con crayones, negro y rojo. ¿Qué es esto?, preguntó Amalia. La niña sonrió. Es usted entrando, pero sin ojos. Esa noche, la campana sonó 3 veces. Cada golpe, más cerca, como si ya no viniera de la torre, sino de su pecho. Abrió el diario. Había sangre en el borde de la página. Sangre seca. No suya, pero reconocible. 4.º día. El altar ha comenzado a sangrar. Pero no por Cristo, por los que nunca fueron perdonados. Amalia tembló, y supo que debía volver. Entró a la iglesia en silencio. La puerta ya no ofrecía resistencia, como si la estuviera esperando. Caminó hasta el altar, y allí estaba, una figura encapuchada, de espaldas, orando sin palabras. Movía los labios, pero no salía sonido alguno. Amalia dio un paso, y otro, hasta que el incienso la envolvió como un velo antiguo. La figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado. Pero en el suelo, una página arrancada del diario, y en ella, escrito con carbón: Amalia, la iglesia no quiere matarte. Quiere que te conviertas en el nuevo altar. Silencio, oscuridad, y entonces, una vela se encendió sola. Y la voz, la misma voz que no era suya, salió de su boca. Señor, si esto es fe, ¿por qué arde? Episodio 4. La cruz que decidió girarse sola. La fe no se rompe de golpe. Se agrieta en silencio, como una estatua, que llora por dentro. Amalia dejó de dormir. Ahora, solo se desmayaba, como si su cuerpo necesitara apagar la conciencia, para que otra voz pudiera hablar. Y en cada despertar, una nueva frase flotaba en su mente. La cruz ya no apunta al cielo. Esa mañana, Rosario no apareció. La posada estaba vacía, pero el pan estaba caliente, y el té humeaba. Alguien había estado ahí, pero no alguien del pueblo. Sobre la mesa, una hoja, una nota escrita a mano. No todos los que sirven en la iglesia sirven a Dios. Amalia caminó al templo sin pensarlo. Sus pies sabían el camino, pero sus pensamientos ya no eran suyos. La puerta estaba abierta, y esta vez, la luz entraba, pero no tocaba nada. Solo se detenía en la entrada, como si tuviera miedo de profanar lo que había dentro. Alzó la vista, y entonces lo vio. La cruz del altar se había girado. No estaba al revés, no estaba rota, solo girada, mirando hacia el pueblo, como si acusara, como si dijera: ustedes me crucificaron. Amalia cayó de rodillas, no por devoción, sino por peso, un peso invisible, como si miles de oraciones sin respuesta le cayeran encima de golpe. Del fondo del templo, una figura emergió, un niño, pequeño, vestido de blanco, pero sin pupilas. ¿Tú eres Dios?, preguntó Amalia, sin entender por qué lo decía. El niño negó con la cabeza. Yo soy lo que quedó cuando se fue, y sin moverse, sin pestañear, dijo. La cruz se giró porque ya no hay nadie arriba, solo abajo. En su mano, el niño sostenía una hostia, pero no era blanca, era negra, y ardía. Se la ofreció a Amalia. Si la tomas, entenderás, pero ya no volverás a rezar igual. Ella extendió la mano, temblando, con lágrimas que sabían a pecado, y en cuanto la tocó, la campana sonó 4 veces, y dentro de su cabeza, la voz de su madre, muerta hace años, le susurró: no te arrodilles si no sabes a quién estás adorando. Episodio 5. La hostia que ardía sin fuego. El cuerpo de Cristo no fue entregado, fue rechazado. Y el rechazo no vino de los hombres, vino del cielo. La hostia negra ardía en su mano. No quemaba la piel, quemaba la fe, como si al tocarla, Amalia hubiese encendido algo que llevaba dormido dentro desde el bautismo. No hubo sangre, ni milagro, solo una sensación, como si cada oración que alguna vez pronunció le hubiera mentido. Esto no es comunión, dijo una voz dentro de su cabeza. Es pacto. Esa noche, soñó con un altar de huesos, y en él, una Biblia sin letras. Las páginas estaban vacías, pero aún así, lloraban. Y al final del sueño,
El niño sin pupilas le habló de nuevo. No temas al infierno, Amalia, teme al lugar donde Dios decide no mirar. Despertó sudando, con una nueva marca en el pecho. Un símbolo que no reconocía, pero que al mirarlo en el espejo, la hizo arrodillarse sin entender por qué. Rosario la esperaba en la puerta. Has sido marcada. Ya formas parte del templo. Amalia la miró. Rota, ¿qué quiere esta iglesia de mí? Rosario no respondió. Solo le entregó una caja de madera antigua. Dentro, un pergamino. La tinta parecía viva. Quinto día. ¿Quién come lo que no fue consagrado? Verá lo que ningún profeta quiso ver. Amalia cayó de rodillas. El mundo empezó a girar al revés. Vio cosas que no pertenecían a este tiempo. Un papa arrodillado ante un ídolo sin rostro. Una virgen que hablaba, pero en un idioma que quemaba los oídos. Y una iglesia que sangraba por los cimientos. La visión terminó con un susurro. Asterisco, el pan ya no es cuerpo. Es memoria de lo que se perdió. Amalia gritó, pero nadie la escuchó, porque el grito fue hacia adentro, como si su alma hubiera dejado de rezar. Y afuera, en la torre, la campana no sonó. Esta vez, fue el eco el que lloró. Episodio 6. El niño que nació sin reflejo. No todos los nacimientos son bendición. Algunos son advertencia. El pergamino ardía, aunque no había fuego. Solo esa tinta extraña, que al secarse, dejaba un olor a incienso podrido. Amalia no durmió. Ya no soñaba. Ahora recordaba cosas que no eran suyas. Rosario la despertó al amanecer. Hoy debes ver lo que la iglesia calla. No lo que escribe, lo que esconde. La llevó al cementerio, pero no a las tumbas, sino al pozo que está detrás, sellado con cadenas, y rodeado de cruces partidas. Aquí lo arrojaron, susurró Rosario. ¿A quién? Rosario tembló. Al niño, al que nació dentro del templo. Y no tenía reflejo. Dicen que su madre murió al parirlo, pero nadie la recuerda, porque desde aquella noche, todo lo que la rodeaba comenzó a olvidarse. Una maldición que no mataba, solo borraba. Amalia miró el pozo. Sintió frío, pero no del viento. Era un frío de ausencia divina, de esos lugares donde ni los ángeles se atreven a pisar. ¿Qué tenía ese niño?, preguntó. Rosario bajó la cabeza. No tenía alma, solo una voz, y hablaba en nombre de alguien más. De regreso a la posada, Amalia encontró una nueva página en el diario. Sexto día. Hoy escuché llorar al niño del pozo, pero no pedía ayuda, pedía ser recordado. Aquella noche, la iglesia se encendió por dentro, pero no en llamas, en luz, una luz roja, como si estuviera viva, y su sangre quisiera salir. Amalia fue arrastrada hasta la puerta, no por manos, sino por el peso de lo inevitable. La vio, a la figura, la misma del altar, pero esta vez tenía rostro, y era el suyo. Amalia, de pie frente a sí misma, pero sin ojos, sin voz, sin sombra. La otra Amalia habló, pero su boca no se movió. Él aún no ha nacido del todo, pero tú lo estás gestando. La vela del altar explotó, la cruz giró de nuevo, y la campana no sonó, porque esta vez, la iglesia respiró. Episodio 7. El espejo donde Dios nunca se reflejó. No todos los templos tienen altar. Algunos tienen espejo, y hay reflejos que no devuelven imagen, devuelven juicio. Amalia dejó de escribir. El diario ya no necesitaba su mano. Se escribía solo, como si la tinta fluyera directamente de sus pensamientos más ocultos, o de algo que pensaba desde dentro de ella. Aquella mañana, encontró la habitación cubierta de símbolos, no pintados, grabados en las paredes, con garras, con angustia, y todos apuntaban hacia el espejo antiguo, que colgaba frente a su cama. Un espejo que, hasta ese día, nunca había reflejado su rostro del todo. Al mirarlo, Amalia no vio su imagen. Vio una iglesia, llena de gente arrodillada. Todos rezaban, pero no había sacerdote, ni hostia, ni Biblia, solo un espejo. En el altar, y del espejo, una voz salió, pero no se oyó, se sintió, como un pensamiento impuesto. Yo no soy tu Dios. Yo soy el que responde cuando él calla. Amalia retrocedió, calló, y al mirar hacia el diario, una nueva frase había surgido. Séptimo día.
El espejo ha comenzado a absorber nombres. Amalia es el primero. Desesperada, corrió hacia la iglesia. Ya no buscaba respuestas. Buscaba detener algo. Aunque no supiera qué. Las puertas estaban abiertas. La cruz, girada completamente hacia el pueblo. Y en el centro del templo, el mismo espejo. Colgado. Flotando. Respirando. Amalia se acercó. Temblando. Y al mirarse, se vio niña. La niña que rezaba cada noche. La que creía que Dios escuchaba todo. Y luego, vio cómo esa niña se apagaba. No por maldad, por silencio, por abandono. Una lágrima cayó, pero no desde su rostro. Desde el espejo. Este templo no está maldito. Este templo está vacío. Y lo que lo habita, solo llena el hueco que Dios dejó. La campana no sonó. Esta vez, fue el espejo. El que gritó. Y su grito, tenía forma de oración antigua. Una que Amalia nunca había aprendido. Pero que ahora, sabía de memoria. Episodio 8, las hostias que gritaban al tocar la lengua. Antes, comulgar era salvación. Ahora, es sentencia. Rosario ya no hablaba. Solo rezaba. Pero sus rezos no subían. Caían al suelo. Como pétalos podridos. Amalia lo notó. Y comprendió que no todos los que oran, creen. Y no todos los que creen, rezan al Dios correcto. Esa mañana, la iglesia volvió a sangrar. Esta vez, desde las paredes. Era como si el templo recordara algo. O a alguien. Y al recordarlo, lloraba. El diario la esperaba sobre el altar. Abierto, con una frase escrita en el centro. Como si todo el capítulo estuviera contenido en ella. Hoy, las hostias gritaron. Amalia no entendía. Hasta que entraron. Los fieles. Uno a uno. Como si una misa prohibida hubiese sido convocada. Todos en silencio. Todos con los ojos cerrados. Pero sus bocas temblaban. El sacerdote apareció. No era humano. Pero vestía como uno. Con una sotana negra. Y manos que parecían hechas de ceniza. Él no hablaba. Solo extendía la bandeja. Y en ella, las hostias. Negras, palpitantes, vivas, uno a uno. Los fieles las recibían. Y al tocarlas con la lengua, el grito, no era humano. No era terrenal. Era como si cada hostia llevara dentro una confesión no perdonada. Un eco de pecado sellado en pan. Amalia cayó de rodillas. ¿Qué es esto?, susurró. Y una voz detrás de ella respondió. Una voz familiar. La voz de su padre. Muerto hace más de 10 años. Es la Eucaristía, de lo que no fue dicho. El cuerpo de los secretos que nunca se confesaron. Ella se negó. No quiso recibirla. Pero la hostia cayó sola. Directo en su boca. Fría. Áspera. Y antes de poder escupirla, escuchó todas las voces. Todas las culpas. Todos los gritos que alguna vez se callaron en ese templo. Y una última voz. No gritando, sino susurrando. Amalia, tú también tienes algo que no dijiste. La misa terminó. Los fieles desaparecieron. Pero en su lengua, la hostia seguía. Y en su alma, una nueva grieta. Episodio 9, el día que el campanario sonó solo. Las campanas no sonaron por fe. Ni por misa. Ni por muerte. Sonaron. Porque algo despertó. Amalia no habló en 3 días. Las palabras no encontraban salida. Como si su lengua aún estuviera cautiva. Por aquella hostia. Que nunca logró escupir. Pero esa noche, sin que nadie las tocara, las campanas comenzaron a temblar. Y el pueblo volvió a recordar. Nadie salió de sus casas. Pero todos escucharon el tañido. Uno solo. Largo. Oscuro. Como si fuera una cuerda. Tirada desde el infierno. Amalia caminó hacia la iglesia. Con los pies descalzos. Con la piel rota. Con el alma ya sin paredes. Al llegar, encontró algo nuevo. Una tumba. Frente al altar. Reciente. Sin nombre. Solo una inscripción tallada en piedra. Aquí yace lo que no debían hacer. Rosario apareció entre las sombras. Más vieja. Más triste. Más sabia. No es una tumba, dijo. Es un umbral. ¿Un umbral a qué? Rosario la miró. Rota. A la voz que sonó antes que Dios hablara por primera vez. Entonces la campana sonó de nuevo. Pero esta vez, dentro del templo. Dentro del pecho de Amalia. Sintió que su corazón no latía. Rebotaba. Como una campana golpeada por dentro. Y en ese repique, una frase surgió.
como si el aire la pronunciara con miedo. Él viene, no para salvar, sino para recordar. Amalia cayó de rodillas. Pero esta vez, no oró, solo esperó, porque cuando el campanario suena solo, no es anuncio de misa, es aviso de juicio. Y la iglesia tembló, no por terremoto, sino por presencia. Una figura se formó entre el incienso. Alta, de negro, con una mitra invertida. No tenía rostro, solo un hueco, donde debería haberse reflejado el cielo. Y desde ese hueco, una voz hueca le habló: Amalia, aún puedes irte. Pero si entras, deberás confesar lo que ni tú misma sabías que habías hecho. Ella se levantó y dio un paso al frente, porque cuando la campana suena sola, no es la iglesia la que llama, es lo que queda, cuando la iglesia ya no cree. Episodio 10. La cruz que se volteó por voluntad divina. No fue el demonio, ni el tiempo, ni el viento. La cruz se volteó sola, pero no por capricho, por voluntad, por juicio. Amalia entró por 10ª vez, y el templo ya no era el mismo. Los muros rezaban, no con palabras, con grietas, grietas que sangraban, como heridas mal cerradas. Y en el aire, ya no flotaba incienso, flotaba algo más antiguo, más espeso, más vivo. En el centro, la cruz, colgada boca abajo, pero no caída, no rota, colgada con intención, como si Dios hubiera decidido darse vuelta y mirar al mundo desde abajo. Rosario la esperaba. No deberías ver esto, dijo, con voz quebrada. Ya lo estoy viendo, respondió Amalia. Y no puedo dejar de mirar. La cruz giró, lentamente, sola, sin manos, sin cuerdas. Y en el giro, un murmullo, un nombre, pero no era el de un santo, ni el de un demonio, era el de Amalia. Entonces comprendió. Ella no fue enviada para descubrir, fue atraída para reemplazar. Toda iglesia maldita necesita una santa caída. El diario apareció sobre el altar, abierto, y en tinta roja. Día 10. La cruz ha elegido a quién cargar. El campanario sonó 5 veces, pero esta vez, cada golpe no venía del bronce, venía del corazón de Amalia. Y con cada latido, su nombre se borraba, su historia se disolvía, como si el templo la estuviera reescribiendo. Una figura emergió detrás de la cruz. Era ella, pero en silencio, sin sombra, sin rostro, sin voz, solo una presencia y una orden. Confiesa, Amalia, no lo que hiciste, sino lo que escondiste de ti misma. Y en ese momento, recordó algo, no de esta vida, de otra época, otro altar, otra cruz, que también se había volteado. Y comprendió, no era la primera, ni sería la última. Episodio 11. La revelación sellada con carne humana. La verdad no fue escrita en papel, ni en piedra, fue escrita en carne, y la carne no olvida. Amalia ya no tenía miedo, pero tampoco fe. Caminaba por la iglesia como quien habita una herida, y cada paso la hundía más, no hacia abajo, sino hacia dentro, dentro de lo que cayó, de lo que ocultó, de lo que fue, antes de llamarse Amalia. Rosario estaba de pie junto al altar, pero algo en ella ya no era humano. Sus ojos eran de vidrio, y su voz tenía siglos de eco. La revelación ya está escrita, solo falta que la leas. ¿Dónde?, susurró Amalia. Rosario alzó la mano y apuntó hacia el confesionario. Sellado, oxidado, vivo, no fue hecho para escuchar pecados, sino para devorarlos. Amalia lo abrió y lo encontró. Un pergamino, enrollado, fresco, como si alguien lo acabara de arrancar del cuerpo. Al tocarlo, palpitó, y al desenrollarlo, sangró. La primera frase no estaba escrita, estaba tallada. Esta es la palabra que Dios nunca pronunció. Amalia no leyó con los ojos, leyó con la memoria, la más antigua, la que no es suya, sino heredada. Y en cada línea, una herida, una voz, un juicio, hasta que llegó a la última frase. El templo no busca creyentes, busca reemplazo. La cruz cayó, pero no sonó. Rosario desapareció, pero no se fue. Y Amalia ya no estaba sola dentro de sí misma. Algo más había entrado, no por fuerza, sino por revelación. Y la revelación no fue luz, fue carne. Esa noche,
La iglesia no tembló. Tembló el pueblo, porque el campanario no sonó. Pero todos, soñaron con una mujer, de rostro tapado, cargando una cruz, que goteaba sangre viva. Y detrás de ella, una procesión de sombras, que ya no sabían si habían sido fieles o alimento. Episodio 12, el último sermón antes del silencio eterno. No habrá más misas, ni más hostias, ni más perdón. Solo esto, el último sermón, antes de que incluso Dios calle para siempre. Amalia ya no respondía al nombre. La carne seguía, pero el alma, ya era otra, o tal vez era la misma, pero despojada de todo lo humano. El pueblo dormía, pero no soñaba. Las puertas estaban cerradas, las bocas cosidas por miedo. Solo un altar seguía abierto, el de la iglesia, el que nunca debió construirse, el que nunca perteneció al cielo, ni al infierno. El altar, que nació del silencio de Dios. Esa noche, la campana sonó 6 veces, y luego se rompió, pero el eco no murió, siguió vibrando dentro de cada pared, de cada cruz, de cada cicatriz escondida. La iglesia habló, no con voz, con fuego. Las bancas se encendieron, los vitrales sangraron, y desde lo profundo del confesionario, subió una figura, no Amalia, no Rosario, no un sacerdote, era la palabra, hecha carne, pero no para habitar entre nosotros, sino para recordarnos, por qué Dios se fue. El sermón comenzó, no con gritos, sino con una frase: todo lo que no se confiesa, se convierte en altar. Y luego, el juicio, no desde el cielo, sino desde las memorias. Cada pecado olvidado, cada rezo vacío, cada fe fingida, brotó como humo de los muros, y cubrió todo. El pueblo se arrodilló, no por fe, por terror, y los que se negaron, simplemente, desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Amalia caminó hacia la cruz. Ya no estaba invertida, estaba quebrada, y en la grieta, brotaba luz, pero no blanca, sino dorada, con dolor. Una voz habló por última vez. Esta fue la iglesia que nació del abandono. Y tú, Amalia, fuiste su evangelio. Ella cerró los ojos, abrió los brazos, y se entregó, no al sacrificio, a la transformación, porque a veces, la única manera de purificar un templo, es convertirse en él. Desde entonces, la iglesia no volvió a abrirse, pero cada noche, una mujer camina en círculo alrededor del altar, sin rostro, sin sombra, solo con una voz, que susurra en cada ladrillo. No todos los silencios son paz, algunos son sentencia. Episodio 13, cuando Dios miró hacia otro lado. Dios no cerró la iglesia, solo miró hacia otro lado, y cuando lo hizo, algo más abrió los ojos. Amalia ya no caminaba, flotaba, entre la madera herida y las paredes que susurraban oraciones al revés. Ella no hablaba, pero todos la escuchaban, porque su silencio ya no era humano, era ley. La iglesia no ardió, ni colapsó, ni fue exorcizada. Simplemente, se tragó todo, la fe, la culpa, el tiempo, y lo convirtió en altar. En el centro, la cruz rota se transformó, ya no era símbolo, era trono, y sobre él, Amalia, no como mártir, no como víctima, sino como el eco de lo que quedó, cuando Dios decidió no intervenir. Una última página apareció en el diario, no escrita con tinta, sino con llanto seco. Día 13. El nombre de Dios fue pronunciado en vano. Por última vez. Rosario nunca fue vista de nuevo. Pero las campanas volvieron a sonar cada viernes, a la misma hora en que Cristo murió. Y cada sonido era más hueco, más humano, más desesperado. Amalia no murió, se volvió templo. Y todo aquel que entra, no encuentra imágenes, ni salmos, ni paz. Solo, se encuentra a sí mismo, sin máscaras, sin misericordia. Y entonces comprende, esta iglesia no está maldita. Fue construida sobre un silencio que nadie quiso escuchar. Ahora tú lo sabes. Y el saber, es el verdadero pecado original. Porque quien escucha esta historia, ya no puede ignorarla. Así termina la última página. No con un amén, sino con un susurro. Cuando Dios miró hacia otro lado, fue porque ya había visto demasiado.